Bueno, muy buenas tardes a todos los que se están conectando en el día de hoy. Desde el Departamento de Comercio de la Embajada de Estados Unidos queremos darle la bienvenida al webinar de lanzamiento oficial de Aeroside en Uruguay. Muy buenas tardes. Esta tarde estarán participando en la presentación el consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos, señor Matthew Poole, el vicepresidente de ventas de Aeroside, señor Keith Frayne, el director general de Aeroside, señor Rodolfo Román, el director de ciencias de Aeroside, señor Alfredo Padilla, y el director general de la empresa uruguaya Cispia, señor Alejandro García. A todos ellos, muchas gracias por participar. Quisiera comentarles que al fin del evento habrá una instancia para contestar a todas las consultas que puedan tener, por lo que les pedimos que vayan escribiendo las mismas en el chat a lo largo del evento. Con esto damos inicio al webinar de hoy y le doy la palabra al señor Matthew Poole para continuar. Adelante, Matt. Muchas gracias, Alicia. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Mi nombre es Matthew Poole y soy el agregado comercial del Departamento de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Quisiera iniciar comentándoles que el Departamento de Comercio apunta a traer a Uruguay tecnologías innovadoras desarrolladas en Estados Unidos que garanticen altos estándares de calidad y una vida útil prolongada. Para las empresas de Uruguay interesadas en vincularse con empresas estadounidenses, tenemos la capacidad de ubicar productos y negocios en los Estados Unidos a través de nuestra red de más de 100 oficinas nacionales. Si está interesado en conocer más sobre nuestros servicios o cómo ayudamos a las empresas uruguayas a establecer conexiones con empresas estadounidenses, no duden en contactarse con nuestra oficina. Una empresa destacada con la que hemos estado trabajando es Aeroside y su representante uruguayo Cispias, a cuyo equipo le damos la bienvenida esta tarde. Aeroside es un dispositivo que purifica el aire con una tecnología única desarrollada y testeada durante más de 12 años por la NASA. Con más de 20 años en el mercado, tiene varias funciones para distintos rubros y se ha transformado en una garantía de calidad y tranquilidad para sus usuarios. Aeroside nació para el espacio y transformó en una solución eficiente para la Tierra. La empresa uruguaya Cispias tiene la representación de Aeroside en el país para su instalación, asesoramiento y servicio postventa. En Aeroside ellos reconocieron un producto que brinda seguridad y la tranquilidad de eliminar amenazas invisibles del ambiente. Estamos muy orgullosos de presentarles Aeroside y Cispias hoy y esperamos que disfruten del programa. Ahora me gustaría agradecer la presencia en el día de hoy del vicepresidente de ventas de Aeroside, Keith Frayne, quien simplemente dará unas palabras de bienvenida a este webinar. Keith, it's all yours. Hola, me llamo Keith Frayne. I am the Vice President of Aeroside. Hablo español un poquito y muy pobre. So that is my Spanish for everybody. I'm going to shift to English now. Pleasure to see everybody, hear everybody. I want to thank Alicia and Jorge for organizing this and our Aeroside team in Uruguay. It's a pleasure to see everybody, hear everybody. We're quite excited for you to hear about our technology, Aeroside. Our technology was originally deployed in the United States International Space Station 12 years ago. Now, with COVID and the pandemic, our technology has been deployed globally, all over the world, in places such as hotels, hospitals, food preservation, and the military. So again,
I want to say thank you for everyone being interested in hearing about our technology, how we can get it more involved in Uruguay, and thank you. Muchas gracias, Matt y Keith, por sus palabras. Agradecemos, Keith, que esté esta tecnología disponible en Uruguay. Con esto, a continuación, le damos la palabra al director general de Aerosite, señor Rodolfo Román. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos y nuevamente agradeciéndoles el tiempo prestado a la reunión, a todos los participantes y a la embajada por hacer posible todo esto. En términos generales, básicamente, ¿qué es Aerosite? Somos un sistema de purificación de aire que elimina microorganismos y compuestos orgánicos volátiles. Esa es básicamente la definición general, donde Alejandro más adelante les va a estar ampliando el funcionamiento y cuestiones técnicas en general. Bien, tenemos alrededor de más de 20 años en el mercado. Contamos con más de 50 distribuidores globalmente, 3 plantas, una de ellas en Asia, 2 en Atlanta, donde se producen diferentes modelos. Los sectores que estamos atendiendo actualmente, bueno, que principalmente se atendían sectores de salud, conservación y exportación de frutas y verduras, industria vinícola, floricultura, producción de cannabis, hogares, por mencionar algunos. Y actualmente la situación actual de la pandemia ha abierto puertas o ha hecho más conciencia de manera general de la importancia del cuidado del aire, tanto en oficinas, diferentes procesos donde los microorganismos afectan o algún compuesto orgánico volátil afecta algún proceso o simplemente la salud. Muchas gracias nuevamente y a continuación seguirá Alejandro explicándoles un poquito más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu presentación y comentarios. A continuación, Alejandro García, director general de la empresa uruguaya Cispias, nos comentará sobre los aspectos comerciales y técnicos de la tecnología. Cispias tiene la distribución exclusiva de Aerosite para Uruguay. Adelante, Alejandro, te damos lugar a la presentación. Buenas tardes a todos. No sé si se oye bien. Se escucha perfecto, Alejandro. Perfecto. ¿Y cambió la pantalla y se ve bien también? Sí, se ve perfecto. Adelante. Notable. Bueno, gracias a todos, al Departamento de Comercio de la Embajada de Estados Unidos, a todos absolutamente los que se sumaron a esta presentación. Y bueno, los agradecimientos los voy a extender a algunos colaboradores, como el ingeniero agrónomo Diego Delgado, que está desde un principio trabajando en la fruta acá en Uruguay, a todo el equipo del Instituto Pasteur de Montevideo, que nos dio una mano en medio de la pandemia testeando y aceptó testear los equipos. Y bueno, después a nuestros primeros clientes en Uruguay, Magnolio Sala, Agencia de Desarrollo Médico Láser Haas, el Grupo Traversa, el Colegio Santa Elena, TV Ciudad, Biogénesis, clínicas psicológicas del psicólogo Gonzalo Paselli, Clínica de Medicina Deportiva de Gastón Giosia, clínicas odontológicas de Gonzalo Borgia y Pablo Hernández. Todos ellos usuarios que fueron pioneros. Les cuento que Cispias es una empresa 100% uruguaya, somos 3 socios, quien les habla, Alejandro García, Sergio Pose, que está acá en Montevideo, y Gustavo Schmidt, que está en San Pablo. Esta innovación tecnológica, como tantas otras desarrolladas por la NASA, nacieron en un problema que se presentó en el espacio. De algún modo había que solucionarlo y bueno, después se pudo aplicar en la Tierra.
¿Cuál fue el desafío cuando los tripulantes empezaron con los cultivos hidropónicos en el espacio? Bueno, el desafío fue eliminar el gas etileno, que es la hormona que hace madurar a las frutas y a las plantas en general. Por lo tanto, había que extender la vida útil y ahí se encontraron que en espacios reducidos la concentración era enorme. Contactaron a la Universidad de Wisconsin, que tenía mucha experiencia dentro de lo que era cultivos en la tierra, y a través del programa Advanced Astroculture se desarrolló un mecanismo de eliminación de etileno que funcionó con éxito y luego fue utilizada en las diferentes misiones al espacio. El sistema tiene una turbina que atrae el aire del ambiente y lo hace pasar por una cámara de reacción totalmente sellada. Esa cámara de reacción tiene lámparas de luz ultravioleta que producen una oxidación fotocatalítica sobre una cama de cristales que está cubierta por dióxido de titanio. Estos cristales están colocados de manera aleatoria, de tal manera que cualquier compuesto orgánico volátil que ingrese a la cámara sellada se va a enfrentar en algún momento a la luz ultravioleta y va a quedar totalmente eliminado en la acción. Esto lo que hace es mineralizar todo lo que pasa. La reacción de la luz ultravioleta sobre la cámara de reacción genera radicales de hidroxilo. Estos radicales inactivan esos microorganismos y de la mineralización lo único que queda es un poquito de vapor de agua, un poquito de CO2, pequeñas cantidades, que el mismo sistema lo vuelve a procesar y lo elimina. Aerosite no es un filtro, como explicamos, y es el más moderno y eficiente sistema de purificación de aire. Diríamos que es el único que fue implementado en el siglo XXI. Ese potencial de oxidación de los radicales de hidroxilo que se provoca, que se generan, es un 40% mayor que el ozono y es el doble que el cloro. Esto hace que el aire puro se transforme en aire puro por desintegrar tanto hongos, esporas, bacterias, virus y cualquier componente orgánico volátil. Adicional a la capacidad de eliminar el gas etileno, se dieron cuenta de todo esto y en 1997 se obtiene la licencia comercial a través de la marca Aerosite y no solamente se pasa a estirar la vida útil de las frutas, sino que también se empieza a testear en diferentes universidades como Texas A&M, en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, en la propia Universidad de Wisconsin, en universidades de Europa como la Politécnica de Cartagena. Y a partir de estos estudios es que en el 2003 se pide a la FDA la categorización del equipo y a partir de ese momento queda clasificado como un Medical Device clase 2. ¿Qué significa esto? Que puede ser utilizado en salas blancas, en cualquier quirófano o CTI, por no generar ningún elemento que sea perjudicial para la salud en su proceso. Es importante destacar que hasta la llegada de Aerosite en el siglo XXI, las tecnologías que hasta ese momento eran más conocidas eran los filtros IRPA y los ionizadores. Ahí las grandes diferencias que tenemos con estos sistemas es que con respecto al filtro, al no ser un filtro nosotros nunca vamos a tener una saturación y además nuestra tecnología puede
mineralizar compuestos orgánicos volátiles, no importando cuál sea su tamaño. En el caso del costo de mantenimiento que nosotros tenemos, sabemos que al año, cambiando lo que es las lámparas de luz ultravioleta, siempre vamos a seguir siendo efectivos, mientras que los filtros pueden saturarse, nunca tenemos totalmente claro cada cuánto hay que cambiarlo. Y con respecto a los ionizadores, bueno, ahí básicamente por el proceso que llevan, lo que hacen es generar ozono y eso en cantidades específicas, concentradas en un ambiente, puede ser perjudiciales para la salud humana. A fines de 2019, Airoside llega a la región. Ya estaba en algunos puntos del Pacífico y, por supuesto, en el resto del mundo, como explicaba Kitts hoy. Pero llega básicamente de la mano de la industria vitivinícola y para ser aplicada en lo que es agroindustria con las cámaras de frío y la fruta. Los primeros esfuerzos se centraron en esto, en desarrollarla ahí, hasta que, bueno, en marzo de 2020, la situación que generó toda la llegada de la pandemia del COVID-19 nos llevó a que debíamos impulsar en ese rubro, que es el rubro salud, porque teníamos en nuestras manos un dispositivo que sabíamos que había sido muy útil también en otras pandemias, por ejemplo en Asia. En ese momento fue que se contactó al Instituto Pasteur, hicimos un acuerdo para comenzar un estudio y para ampliar la evidencia científica que teníamos sobre el poder del sistema. Los resultados obtenidos fueron muy auspiciosos. El propio instituto implementó la tecnología de sus instalaciones. La primera parte la desarrollaron en su laboratorio de diagnóstico y ahí liberaron, a pedido nuestro, diferentes virus y bacterias para comprobar cuál era la efectividad. Y bueno, más allá de que logró eliminar SARS-CoV-2, lo más importante, dicho por los científicos del Pasteur, que eliminó bacterias resistentes como Staphylococcus, Clostridium, Streptococcus, Haemophilus y Corynebacterium, entre otros. Por ese motivo se nos recomendó pasar a pruebas in situ, o sea, con gente en los lugares donde estuviera instalado el equipo. Ahí pasamos a tener el testeo en Magnolio Sala, el teatro, en el restaurante Los Leños, en lo que es la sala de emergencia, de entrada de emergencia del Hospital Evangélico y en el Colegio Santa Elena. Específicamente, lo que fue el resultado en el Colegio Santa Elena nos trajo muchas satisfacciones porque el espacio se hizo en un lugar cerrado, en un aula, con niños, 26 niños más un maestro, con aire acondicionado, funcionando, y bueno, se logró el equipo en 24 horas, provocó una disminución del 66% de la cantidad de microorganismos y de un 80% en lo que es la diversidad. Con respecto a las ventajas que tenemos, bueno, bajo mantenimiento. Como decía hoy, con un cambio de lámparas de una vez al año, uno se asegura que la efectividad que tiene el dispositivo. Somos tecnología verde, que no genera subproductos dañinos ni para la salud ni para el medio ambiente. No generamos ozono, como decía, bajas cantidades de vapor de agua y CO2 que el sistema vuelve a procesar. Fácil de instalar, esto es algo muy importante porque cualquiera de nuestros equipos, más allá de los que son portátiles, que se apoyan sobre cualquier punto del mobiliario del lugar donde estén, pero son más que nada para uso en lugares pequeños,
Todos los equipos industriales o profesionales necesitan solamente una conexión a energía eléctrica y se fijan a pared o techo con 4 tornillos. No requieren nada de albañilería. Bajo consumo, el equipo, por ejemplo, portátil consume 60 watts y un equipo industrial puede consumir 180 a 200 watts. Y además, al ser tecnología verde, en nuestro país específicamente, aplican al programa de exoneración fiscal Producción Más Limpia, descontando hasta el 50% del valor. Esto es algo que se da a través de presentando proyectos en el Ministerio de Economía y Finanzas, y toda aquella empresa que aporte, que IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas, tiene posibilidad de implementando nuestra tecnología, descontar el valor. Bueno, en la línea de equipos que hay, están los que llamamos equipos profesionales, donde está la línea GCS. La línea GCS tiene una carcasa plástica, tiene 7 años de garantía y no utiliza más que la cámara de reacción. Con la línea de equipos, la línea HD, se le incluye un prefiltro MER13 que mejora la eficiencia de la cámara de reacción. ¿Para qué es ese filtro? Por ejemplo, para partículas grandes, hemos instalado, por ejemplo, en zonas de restaurante, en cocina de restaurante, y bueno, todo lo que es grasas y aceites, cosas de cocción, o lugares donde se elaboran alimentos y donde hay mucho harina, cacao. Entonces, esos prefiltros hacen que después la cámara de reacción no tenga que trabajar tanto y actúe solo sobre lo que son los patógenos. Por último, la línea de portátiles, que es una línea de un diseño muy, muy exquisito, incluso ha ganado premios de diseño industrial. Estos equipos pueden ser usados en las casas, en los lugares donde uno más está, siendo muy eficientes para lo que son alergias, problemas respiratorios, pero también en ambientes pequeños. Los odontólogos, por ejemplo, lo que son los propios consultorios pequeños son efectivos, y bueno, no necesitan estos, como vemos ahí en la imagen, simplemente se pueden apoyar sobre parte del mobiliario, como decía. Estos equipos son los únicos que son fabricados en la planta de Asia, en Hong Kong, y que tienen 1 año de garantía. Todos los demás tienen 7 años de garantía extendida. Bueno, las aplicaciones son múltiples. Empezamos con lo que son frutas y verduras, que bueno, fue creado para eliminar el gas etileno, y bueno, además de esporas, moho, reduce drásticamente, cuando hay que conservar en frío las frutas, lo que son las mermas. Nosotros acá en Uruguay, si bien en el resto de América es muy utilizado en lo que son bananas, paltas, tomates, acá en Uruguay ya llevamos experiencia con la manzana el año pasado, y acabamos de terminar una prueba con peras. El 30 de abril, desde el 26 de febrero al 30 de abril, mantuvimos peras recién cosechadas, que bueno, compitiendo, como quien dice, contra una cámara de atmósfera controlada, con la gran diferencia que tiene nuestra tecnología, que el ser humano puede entrar a la cámara y sacar fruta, cuando la atmósfera controlada tiene que quedar totalmente sellada por esos 2 meses, y bueno, ha sido realmente exitosa. Después en la vitivinicultura, para lo que llegó, en Napa Valley hay muchísimas bodegas que lo utilizan, también en Francia y en España. Ahí evita la formación de hongos en barricas y paredes de las cavas, y elimina los olores orgánicos. También TCA o Bretamoníceos,
o cualquier contaminante que se transporte en el aire permite aumentar el porcentaje de humedad que hay en la sala de barricas y de esa forma no tener tanta pérdida por evaporación. En la industria floral también prolonga la vida de flores porque elimina el gas etileno también y elimina hongos como botrytis y asegura la calidad también de las flores en la exhibición. También en los lácteos elimina los procesos productivos y de almacenaje, microbios y hongos, que evita mermas. También en la industria del cannabis medicinal tenemos unos dispositivos especiales que eliminan el hongo botrytis, que es el enemigo del cultivador, y también se está usando en secado, en cuartos de secado y en cuartos de curado. Actualmente en Uruguay, en una empresa de cannabis medicinal, estamos haciendo la primera experiencia. Acaba de terminar la cosecha y el proceso de cosecha y vamos a obtener pronto los resultados, pero en Estados Unidos hay miles de equipos también colocados en lo que son los invernaderos. En la hotelería, muchos hoteles premium con habitaciones donde la gente a veces se queja de alergias y demás que pueden surgir, los están utilizando, y también en áreas comunes, sobre todo en lugares donde no se puede usar tapaboca, como restaurantes, pero también en baños públicos, en saunas de hoteles están colocados. Bueno, en los hospitales en general, ahí al ser, como dijimos, un equipo clasificado como Medical Device clase 2, puede estar en muchas zonas de hospitales, elimina la contaminación, no importa pacientes, personal, elimina malos olores, y sobre todo en salas de cuidados intensivos, en CTI, trae un ahorro muy grande para lo que son los hospitales. Ahorros porque muchas de las bacterias resistentes que son realmente lo que complica en un CTI son eliminadas. Acá en la foto más grande se ve durante la pandemia de COVID, eso es un hospital de Vietnam que ya desde antes Aeroside estaba muy, muy impuesto, y desde el primer momento del COVID-19 fue utilizado. Bueno, con los odontólogos, ahí estamos en Uruguay ya, por suerte, algunos odontólogos confiaron en nosotros, y sabemos que la transmisión de los virus incrementa con los aerosoles, y bueno, son lugares donde los profesionales odontólogos están muy expuestos, y Aeroside es de gran ayuda sin emitir ningún producto dañino. En los hogares de ancianos podemos ser de ayuda para dar seguridad a una población vulnerable y muy expuesta. Obviamente en las oficinas, cada día más oficinas lo toman en el mundo para evitar lo que son los contagios y ahí evitar el ausentismo laboral, más allá de la situación específica que vivimos hoy, además de que arquitectónicamente muchas oficinas son espacios cerrados, todo con vidrio. En la educación, bueno, hay tanto universidades como escuelas para el contagio de los alumnos, de los profesores. Realmente lo que yo les contaba del Colegio Santa Elena, cuando nos pusimos a ver en el mundo países que utilizan, por ejemplo, la provincia de Quebec, en Canadá, tuvo entre 3 y 4 veces menos contagios de COVID en las escuelas usando purificadores. En Corea, que tenían gran experiencia por lo que es la contaminación ambiental, también la eliminación de microbios son similares los estudios de Corea a los que hizo el Instituto Pasteur en Uruguay. Bueno, en los gimnasios, al eliminar olores orgánicos, también en los gimnasios, además de lo que pueden ser contagios, el tema de olores es importante.
Y bueno, en restaurantes ni que hablar, tanto en la parte de elaboración de comida, sino para proteger también a los comensales, la comercialización de alimentos. Ahí tenemos un gran ejemplo de lo que es Whole Foods, una cadena de alimentos en Estados Unidos, en Inglaterra, donde le dan a los productos orgánicos una gran calidad hasta llegar al consumidor final. No solo lo usa Whole Foods en lo que son los estantes donde exhibe el alimento, sino que lo usa en sus cámaras, en las propias tiendas, y lo exige a todos sus proveedores que vengan usando nuestra tecnología, porque de esa forma sabemos que cuando llega al consumidor final llega en óptimas condiciones y no con maduraciones avanzadas. En los frigoríficos hay varias áreas de aplicación, más allá de salas de frío. Hay áreas de procesamiento, desosado, empaque y manipulación, preparación y cocción de alimentos, y hay áreas de valor añadido y también en salas de ventas, ¿no? En cámaras de frío en general, muchas veces se mezclan muchos productos. Acá un abastecedor un proveedor de un supermercado nos decía que a veces un viernes podían llegar productos que quedaban mezclados en una cámara donde había frutas que producían mucho etileno y bueno, ese producto podía, como los espárragos, en pocas horas, en 24 o 48 horas, podían ser afectados por el etileno y quedar inutilizados para la venta, ¿no? Y bueno, en logística, para exportaciones no solo de alimentos, sino también hoy Aeroside está desarrollando estos dispositivos para poder ser instalados en buses de largas distancias, donde pueden hacer el mismo proceso de purificación del aire, simplemente cambiando al dispositivo lo que es el voltaje, ¿no? Adaptándolo de 220 en este caso, para que pueda funcionar en un ómnibus. Bueno, en el hogar hablamos de que los individuos que tienen alergias o problemas respiratorios puede ser de gran ayuda, sobre todo muy utilizado en dormitorios, pero en el lugar donde uno está más. Acá van algunos de nuestros clientes, o que a nivel mundial, algunas firmas importantes, otras no tan conocidas, pero bueno, en definitiva la tecnología que utiliza Aeroside es efectiva frente a cualquier patógeno para el ser humano, y más allá de la coyuntura actual, sabemos que seremos de utilidad en el futuro, y bueno, es una tecnología que llegó para cambiar vidas. Acá termino mi parte, les agradezco la atención. Acá queda lo que es mi teléfono, el email de contacto de Cispias y lo que son nuestras webs. Y creo que ahora pasaremos a la parte de preguntas donde Alfonso Padilla del servicio técnico nos va a contestar todo lo que sea de la parte técnica. Y si hay preguntas de carácter comercial, las voy a contestar yo. Muchas gracias. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por la presentación. Fue muy interesante conocer más detalles sobre los equipos Aeroside y sus distintas aplicaciones en los distintos sectores. Luego de esto damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ya vimos que hay varias preguntas en el chat que van a poder ir contestando. Les pedimos que escriban todas las consultas que puedan tener, que continúan escribiéndolas en el chat. Así que con esto le doy el pasaje a Stephanie para que pueda coordinar las preguntas y respuestas que se han presentado. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Alejandro, y a todos por participar. Voy a dar lectura a las preguntas que fueron dejando en el chat para que las puedan ir respondiendo. ¿Cuál es el volumen de aire procesado por hora y bajo qué condiciones de humedad y temperatura trabajan? Preguntan también si altera la humedad del aire y, en caso de alterarla, ¿en qué porcentaje? Ok, buenas tardes. Nuevamente soy Alfonso Padilla.
Vamos, en esta misma pregunta contestamos las dos. No alteramos la humedad relativa del medio ambiente porque el proceso es cíclico. Nuestro proceso, como parte del subproducto que dejamos del proceso, hablamos de CO2, pequeñas cantidades de CO2 y vapor de agua. Sin embargo, la propia molécula del vapor de agua, que es H2O, la volvemos a romper, dividimos el hidrógeno del oxígeno y se vuelve a reconfigurar. Entonces, esto nos lleva a hacer un proceso cíclico y a no incrementar los valores de humedad relativa. Perfecto. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hicieron es si hay que tenerlo prendido durante todo el tiempo que haya personas en la habitación y si emite ruidos o sonidos. Ok, varía. Sí, la recomendación es, todos los equipos de Aeroset están diseñados para trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es una tecnología diseñada para trabajar 24/7. Esto con la finalidad de alcanzar los óptimos resultados, haya gente o no. Una de las grandes ventajas es que nuestra tecnología permite interactuar de forma presencial mientras está trabajando el equipo, no es riesgoso, no produce ningún contaminante, como ya lo había mencionado Alejandro, y esto nos permite estar trabajando en el mismo entorno, en un entorno seguro. De tal manera que cuando un potencial contaminante nuevo ingresa a una área donde ya está trabajando el equipo de Aerosite, es más fácil eliminarlo porque es menos la carga microbiana que puede existir en el medio ambiente. La recomendación entonces es mantenerlos encendidos 24 horas los 7 días de la semana, incluso cuando no haya personas al interior. Y en esta misma pregunta nos quedamos, no, me quedé trabado en la otra parte de la pregunta. Sí, si hace ruidos o emite sonidos. Dependiendo del equipo. Obviamente, cada uno de los equipos tiene diferentes características, pero por ejemplo, te voy a dar dos márgenes. Por ejemplo, el pequeño, que es el portátil del que hablaba Alejandro. Tenemos 41 decibeles de sonorización, lo que utiliza este equipo, por ejemplo. Y en el caso de nuestro equipo GCS 100, que es de los industriales el más grande, estamos hablando, dame un segundito, hasta 49 decibeles. Ese es el rango más o menos, oscilamos entre los 40 y los 53 decibeles de producción de generación de ruido del trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen es si tiene certificación internacional o nacional, en particular sobre la eliminación de SARS-CoV. Ok, esto ya nos hizo favor Alejandro de adelantar un poquito de ahí. Certificaciones, bueno, pues tenemos la certificación de la FDA como equipo médico clase 2 desde el año 2003. Y también, esta certificación vale la pena mencionarlo, hay que estarla renovando cada año, cumpliendo con todas las características de acuerdo a lo nuevo que se vaya legislando por la FDA y a sus nuevas reglas. Y en el caso, por ejemplo, de eliminación de SARS-CoV-2, bueno, pues nuestro principal aval es el Instituto Pasteur, precisamente de Montevideo, que fue considero yo, incluso puedo atreverme a decir que a lo mejor uno de los primeros institutos de investigación que trabajó con el vector viral del SARS-CoV-2 directamente sobre nuestra tecnología. Perfecto, muchísimas gracias. También nos preguntan si son eficientes en espacios de atención al público en locales medianos que funcionan a puertas abiertas. Y otra pregunta que ya aprovecho a juntarla, ¿cuántos metros cuadrados cubre un equipo? Ok, vámonos aquí en esta situación. ¿Es eficiente en cualquiera de las condiciones? Si es un local abierto, un local a puertas abiertas, vamos a considerarlo como una carpa, a lo mejor donde todo el espacio es abierto, no tiene ningún caso utilizarlo. No es una tecnología que se pueda utilizar de esa manera. Es ideal para espacios donde sí hay flujo de gente, donde ahí puede haber espacios como un museo o una galería de arte, donde al final del día es un espacio abierto, pero siempre concentrado dentro de un solo edificio.
Y por las propias condiciones, por ejemplo, en el caso de una galería de arte, donde no puedes exponer ciertos artículos de arte a la luz solar o al viento, a la humedad o a las condiciones generales de la atmósfera en el lugar, entonces es ideal para instalar. ¿Cuántos metros cubre? Nosotros no trabajamos en metros cuadrados, trabajamos por volumetría de aire, es decir, metros cúbicos. ¿Cuánto nos puede cubrir? Depende de la dimensión. Cada uno de nuestros equipos está diseñado para cubrir hasta diferentes dimensiones o volumetrías de aire. Te puedo hablar desde 48 metros cúbicos hasta 1800 metros cúbicos, por ejemplo. En ese rango nos manejamos. ¿Cuál es la importancia de esto? Aerosite tiene un programa de asesoramiento personalizado porque cada una de las instalaciones que realizamos es personalizada y de acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente. Ahí es donde justo nosotros, en este caso, por ejemplo, ustedes en Aerosite de Uruguay, Alejandro hace este vínculo visitando presencialmente o personalmente los lugares donde se puede instalar. Hay que ver muchos factores, número de personas al interior, si cuentas con aire acondicionado o no, qué tipo de aire acondicionado tenemos, cómo se generan los vórtices, cómo circula el aire y en base a eso te podemos presentar una propuesta específica a tus necesidades. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta que nos están haciendo mucho también es el costo de estos equipos, si se determina por modelo o por volumen. Sí, de hecho ahí nos ayudaría Alejandro. El costo de los equipos depende de las características de la tecnología a instalar en el área. Y eso directamente lo vemos con Alex. Bien, el costo de los equipos, para hacerlo de forma general, parten de lo que son los equipos domésticos o portátiles, que cuesta en Uruguay ya importado y para entregar $1.250 masiva. Todos estos equipos, si son para una empresa, también se pueden importar como bien de capital y ahí el costo es un poco menor y ya directamente no se paga el IVA. Y para tener el otro extremo, para que tengan idea del equipo GCS100, que decía hoy Alfonso es el más potente de la línea industrial, es un equipo para 1.400 metros cúbicos, está en $7.900 masiva, o sea, entre 1.250 y $7.900 es todo el rango de equipos que hay. Un equipo para 100 metros cúbicos, por ejemplo, para que alguna de las aulas de un colegio pueden ser así, cuesta $1.640 masiva. Perfecto, muchas gracias. Seguido a esto, nos preguntan también si además del cambio de la lámpara cada un año, hay algún otro mantenimiento que haya hacerle y cuál es la compra mínima de unidades. Ok, yo les contesto lo del mantenimiento y Alex nos ayuda con los mínimos. En el caso de los mantenimientos no hay nada más que hacer, solamente sustituir la lámpara. Sabemos que como cualquier foco se degrada y lo que nosotros necesitamos es que esa lámpara conserve los 254 nanómetros en su frecuencia o rango de operación, de radiación, para que la función catalítica sea la perfecta. Es decir, necesitamos ionizar o radiar los catalizadores de dióxido de titanio con un rango de luz ultravioleta de 254 nanómetros, que es luz ultravioleta tipo C. Mientras esas condiciones se cumplan, nuestro trabajo es completamente eficiente. Entonces, está calculado propiamente en el caso, por ejemplo, de los equipos como el GCS o el APS, cuentan con un reloj interno que nos indica y con un sensor fotolumínico que nos indica si la radiación de la lámpara está cumpliendo su función. Cabe mencionar que el uso, cuando nosotros recomendamos que el uso sea 24/7, bajo estas condiciones las lámparas tendríamos que cambiarlas al año. Hay operaciones en México, por ejemplo, que trabajan solamente 8 meses en el año, el resto de los 4 meses del año lo pasan completamente cerrados
En el caso de este tipo de clientes, por ejemplo, estas operaciones no sustituyen las lámparas al año, sino se extiende la vida propiamente de los 4 meses adicionales, ¿no? En este caso, porque es año uso efectivo. En el caso de compras mínimas que preguntaban, no, se puede comprar de a uno y evidentemente si hay mayor volumen, el precio, les diría que a partir de 5 dispositivos ya estamos en condiciones de hablar de descuentos. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también cuál es el costo del recambio de la lámpara, si es algo que puede hacerlo el usuario o lo tienen que realizar ustedes. A ver, en el caso de lo que son los equipos portátiles, el recambio anual cuesta $250 masiva. Es muy simple, lo puede hacer el usuario. Si bien en los equipos industriales también lo puede hacer el agente de mantenimiento de la empresa, lo que sea, lo podemos hacer nosotros y ahí van variando. Para un equipo, por ejemplo, de 100 o de 150 metros cúbicos, está en $365 el valor anual. Y para poner, como hice hoy, el extremo del equipo más potente industrial que cuesta $7.900 el equipo, bueno, las lámparas cuestan $870 masiva al año. Ok, nada más para darle un poquito más al asunto del mantenimiento. Ciertamente, lo que nosotros hacemos es recomendar, inclusive asesorar al cliente durante el cambio de sus primeras lámparas. En el caso del portátil, como bien lo decía Alejandro, solamente retiramos la tapa frontal del equipo, se desplazan dos seguros que tiene y la cámara de reacción bota, sin ocasionar mayor problema. Y en el caso del industrial, se tienen que cambiar las lámparas una a una en cierta posición preferentemente, pero es solamente retirar 4 tornillos de la carcasa, 8 tornillos del riel, en el caso el más grande, del riel de sockets, retirar las lámparas y volver a instalarlas. No hay mayor problema. Normalmente cuando esta se va a hacer la primera ocasión, nosotros vamos de la mano con el cliente a través de manera presencial o a través de un video de inducción o videocomunicación para llevar a cabo el proceso del cambio de lámpara. Bien, ¿hay algún indicador del aparato que indique que es tiempo de cambiar la lámpara? Así es, nuestra tecnología incluye precisamente lo que les comentaba hace rato, era un reloj interno y un fotosensor que nos indica cuando la lámpara ya es necesario cambiar. Es un destello de luz, en el caso del GCS, de los equipos GCS, es un destello amarillo sobre el panel de control, y en el caso de los equipos portátiles, de los APS, el modo Smart empieza a parpadear. Es donde nos indica también de esa manera que ya es necesario cambiar las lámparas. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también cómo incide el hecho de que haya aires acondicionado en los hogares y si estos equipos pueden acoplarse al sistema de aire acondicionado central. Ok, son completamente independientes. Como bien decía Alejandro, nuestra tecnología es una tecnología activa. No es algo que tengamos que instalar complementado con otra cosa. Contamos con la turbina y la ventaja, como en alguna ocasión y en una entrevista, el director del Instituto Pasteur lo mencionaba, la diferencia o la ventaja de trabajar con los aires acondicionados y nuestra tecnología es que el aire acondicionado permite que la mayor carga viral o de microorganismos potencialmente patógenos se puedan desplazar con mayor facilidad hacia nuestra turbina de succión. Entonces, la respuesta es sí, podemos operar y de hecho el ideal en casos donde haya calor o concentración de gente es trabajar de manera simultánea junto con el aire acondicionado, pero no es un equipo que se tenga que instalar dentro de un ducto o dentro de una manejadora de aire acondicionado. Esto es más bien completamente independiente, pero pueden interactuar de una manera excelente. Bien, consultan aquí, en el caso de áreas limpias como salas blancas, el manejo del aire implica el filtrado por filtros EPA y también es importante el manejo de las turbulencias. ¿Cómo resuelven y manejan también equipos de flujo laminar?
Y sumado a eso también preguntando experiencia en la industria farmacéutica, en áreas blancas o limpias, y en bloques quirúrgicos y CTI, si esto genera alguna presión atmosférica de la temperatura del aire o la humedad. Ok. No, de hecho, no generamos o no afectamos, en realidad, el caso de un área blanca, por ejemplo, una sala blanca, tiene que trabajar normalmente con presiones positivas y debe de tener una esclusa de entrada y de salida o dos, dependiendo de cómo estén manejados sus sistemas, con presión positiva también, y obviamente pues la presión exterior viene resultando negativa, de tal suerte que todo lo que se encuentra en el exterior no puede ingresar a la cama. De la misma manera que en el aire acondicionado, no interferimos con, con el trabajo o el oficio en este caso, de una cámara de alta presión, en el caso de los cuartos limpios, de los cuartos blancos. Todo el sistema tiene que seguir operando de la misma manera. La única diferencia o cómo les vamos a ayudar al interior de un cuarto limpio, bueno, si una persona que todavía no presenta signos o síntomas en este caso vamos a hablar del SARS-CoV-2, no presenta todavía la sintomatología o bien es asintomática y se encuentra al interior de una cámara de presión positiva, donde ciertamente el flujo de aire es muy elevado, tiene altas posibilidades de contaminar al resto del personal que se encuentra al interior de dicha cámara. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a ayudar, estar succionando todo ese material genético potencialmente patógeno hacia nuestra cámara de reacción y bioconvirtiéndolo en aire limpio, sin afectar el funcionamiento en general de las presiones o sin meternos o en alterar de alguna manera las presiones, tanto sea positivas o negativas, de las esclusas de los cuartos limpios. Perfecto, muchísimas gracias. Les leo otras. Preguntan, ¿cómo es el manejo del dispositivo? ¿Se enchufa y se enciende solo? ¿Utiliza control remoto? ¿Hay algún tipo de ajuste que deba realizarse al encenderlo? Como bien lo mencionaba Alejandro, solamente se monta en la pared o en el techo, dependiendo de la posición que se recomiende, y tiene un switch de encendido y se enchufa a la pared. Es todo lo que hay que hacer, enchufarlo al voltaje deseado. En el caso de ciertos países como México y algunos otros de América Latina, trabajamos a 110 voltios. En el caso de ustedes, trabajan a 220. El principio es el mismo, enchufamos el equipo, encendemos con el switch y no lo volvemos a voltear a ver hasta que nos toque hacer el mantenimiento. Perfecto. También nos consultan cuál es... ¿Me puede repetir la pregunta? No la escuché. Sí, perdón, cómo no. ¿Cuál está siendo el tiempo de entrega o la demora para la colocación de los productos? Ok, ese Alejandro nos puede ayudar por ahí. Les cuento, para lo que son los dispositivos portátiles, por lo general tenemos stocks. Acá, justo esta semana se nos están acabando, pero ya partió el embarque de Estados Unidos un nuevo stock. Entonces eso podemos decir que la semana que viene tenemos. Ya lo que son los industriales, eso se maneja bajo pedido, porque no tenemos un stock mínimo con el que hacemos pruebas. Mucho de esto... muchas empresas piden algún tipo de prueba para eliminar determinado tipo de cosas. Tenemos un pequeño stock de equipos usados, pero depende de la cantidad. A veces pedimos 1, 2, 3 equipos, entonces en 2, 3 semanas está la entrega, pero si tenemos que pedir cantidades grandes, arriba de 20 diría, tenemos que pensar de 4 a 5 semanas para el proceso y después traerlo, mes y medio para que estén acá. Perfecto. Consultan también si los equipos se pueden adquirir mediante leasing. En el caso de la compra de muchos equipos, esta metodología podría serles de ayuda. Sí, se pueden. Hablamos con varios bancos. Es un leasing como de cualquier empresa que compre bienes para la empresa. O sea un vehículo, sea computadoras. Estos equipos pueden ser, lo tienen que hacer con el propio banco. Perfecto.
Acá dos preguntas puntuales. Para la cocina, comedor de una empresa de 50 metros cuadrados aproximadamente, ¿qué equipo es más recomendable? Y también nos preguntan de una panificadora que tiene un ambiente con mucha harina volátil, si puede ser útil de todas formas. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, de la cocina, tanto como la panificadora, ahí la recomendación sería utilizar la línea HD en cualquiera de las presentaciones, 1200, 25000 o Titán, dependiendo de la volumetría que se vaya a manejar. ¿Por qué es importante esto? Lo mencionaba hace rato Alejandro durante su exposición. La línea HD cuenta con un sistema de prefiltración de SMERP 13, está dentro de la escala MERP 13. Este es un filtro que ya se utiliza, que es el equivalente, no es el equivalente, de hecho es el original, como el Super EPA. Este filtro es para filtrar, valga la redundancia, partículas superiores a 2 nanómetros. En el caso, por ejemplo, de las harinas o bien las levaduras, o en el caso de los compuestos como el aceite, que es volátil, que conocemos como cochambre aquí en México, este tipo de material queda dentro y contenido dentro de este filtro, de este prefiltro, y todo lo que siga fluyendo como microorganismos patógenos, compuestos orgánicos volátiles, etcétera, pasan directo a la cámara de reacción para ser bioconvertidos y mineralizados en el caso de los microorganismos. Pero sí, la recomendación para estas áreas precisamente es utilizar la línea HD, que cuenta con la gran ventaja de tener un sistema de filtración MERP 13. Perdón. Y para el área que preguntaba específicamente de 50 metros cuadrados, les recuerdo que nosotros no nos manejamos por áreas, sino más bien es por volumen de aire. 50 metros cuadrados cambia totalmente la perspectiva si tenemos 6 metros de altura. ¿Me explico? A que si tenemos 2. Es decir, si tenemos 2 metros de altura en 50 metros cuadrados, tenemos 100 metros cúbicos de aire. Pero si tenemos 6 metros de altura en 50 metros cuadrados, tenemos 300 metros cúbicos de aire, lo que hace una gran diferencia entre el tiempo que tarda en procesar el equipo, que podemos darte la información para que el equipo sea recomendable. Siempre es importante tener las 3 dimensiones, es decir, el largo por el alto por el ancho del área a tratar, o del volumen de aire. Stephanie, Sí. disculpa que interrumpe con las preguntas, pero estoy viendo algunas en el chat que me quiero contestar rápidamente. Preguntan por el prefiltro, ¿cada cuánto hay que cambiarlo? Los equipos que traen prefiltro, algunos hay que cambiarlo cada 3 meses y otros cada 6 meses, pero vienen incluido con el kit de reposición. O sea, cuando di algún precio del kit de reposición, vienen las lámparas y los prefiltros. Después hay una pregunta que habla del protocolo de presencialidad en la educación. Indica que no se pueden cerrar ventanas ni prender aire acondicionado. Si hicimos algún trámite para asegurar que se pueden cerrar ventanas y prender aire, sí, nosotros esta solución que existía para la presencialidad fue presentada por Pablo Cayota, el profesor Pablo Cayota, director del Santa Elena, y el doctor Battiani, director del Pasteur, al ver los resultados que daba el equipo en un aula cerrada. Se le presentó a Robert Silva, que Robert Silva lo pasó al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública se lo pasó al GACH, el GACH se lo pasó al Departamento de Infectología, del Departamento de Infectología después dijeron que había una comisión de notables que iba a estudiar el tema, nunca hubo una decisión de parte de si con equipo o sin equipo era lo mismo. Obviamente con equipo no es lo mismo y científicamente está comprobado, pero en el caso del Colegio Santa Elena, que compró para 50 de sus aulas equipos, tiene que seguir manteniendo exactamente los mismos protocolos de la educación. No se lo puede saltar, no hay nada en eso. Hay otra que dice protección contra agua, ambientes extremos, temperaturas bajas, humedad alta. Ahí el equipo no puede estar expuesto a agua directamente, ¿no? O sea, después no hay problema con la humedad alta ni con temperaturas bajas, pero no puede ser mojado directamente, por decirlo. Voy a intervenir tantito ahí, perdón, Alejandro. En el caso de
del uso de agua, contamos con un solo modelo, que sería un equivalente al modelo más grande, que es el GCS 100. Es un equipo food grade, que sí puede ser utilizado para ambientes donde se tiene que hacer algún lavado de paredes y demás. Eso también se maneja sobre pedido, pero sí contamos con esa solución en caso de que lo necesiten. Pero únicamente lo tenemos en la presentación más grande, equivalente al GSS 100. Muy bien, aquí hay unas preguntas también. ¿En experiencias en cines y teatros influye la cantidad de gente en un volumen específico o hay que reforzar con más equipos? Bueno, siempre es recomendable acatar las recomendaciones que nos hacen las autoridades para esto. Sin embargo, en la práctica, y como lo mencionó también Alejandro, las pruebas que se llegaron a hacer en el estudio Magnolio tuvimos excelentes resultados. Aquí es donde entra, hay una pregunta que estaba yo leyendo por ahí, donde nos preguntaban también muy específicamente acerca del volumen de aire y las condiciones de temperatura y humedad en las que opera. Bueno, vamos a contestarlo bajo esta misma premisa. No es lo mismo instalar en una habitación de 50 metros cúbicos un equipo APS, cualquiera de los portátiles, por ejemplo, que tiene la capacidad de procesártelo en 48 metros cúbicos, vamos a hablar específicamente, y nada más exista una o dos personas al interior del área, si en esa misma habitación tienes el hacinamiento de 10 personas, por ejemplo. Las probabilidades de que tengas un brote de infeccioso ahí son mucho más altas por la cantidad de gente que tienes. Y si aunado a esto agregas condiciones de humedad alta, por ejemplo, y temperaturas medianamente bajas, pues vas a tener presencialidad de hongos, de levaduras, de desarrollo de bacterias y demás. No vas a hacer un caldo de cultivo perfecto. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la interacción con nuestros representantes de Aerosite. Ellos tienen el conocimiento para darles ese toque a la asesoría derivado de ese tipo de cuestionamientos. Es importante que nosotros lo veamos directamente o cualquiera de los representantes de Aerosite puedan asistir directamente a ver cuáles son las instalaciones y bajo qué condiciones se trabajan para poder desarrollar o para poder presentarte una propuesta adecuada a las necesidades. Como les decía, cada diseño de instalaciones de Aerosite es completamente diferente, es único y de acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente. ¿Bajo qué condiciones opera? Bueno, podemos operar hasta 10 grados bajo cero en ambientes controlados, en cámaras, por ejemplo, de conservación. No estamos, y digo hasta 10 grados porque me estoy yendo al máximo que está investigado todavía en presencialidad. En presencialidad de 10 grados bajo cero tenemos presencia de humedad en el ambiente. Después de los 10 grados bajo cero ya no tenemos humedad en el ambiente, lo que tenemos es congelación total. Ahí en esos casos, por ejemplo, nuestra tecnología no te ayuda. Acuérdense que dentro de lo que mencionó Alejandro, cómo funciona el equipo, nosotros utilizamos la molécula que está presente de agua en el ambiente que respiramos. La molécula, lo que nosotros respiramos en el aire es CO2, es oxígeno, hasta el 18%, por ejemplo, y lo demás de ahí son gases nobles, hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua, CO2, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente de congelación total, que ya es abajo de los 10 grados centígrados, abajo de 10 grados, ya no tenemos presencialidad de molécula de agua en el aire que estamos respirando. Y eso evidentemente pues, no permite que nuestra bioconversión se lleve a cabo. En valores o lugares donde la humedad relativa es tan alta o deseada cercanos a los 100%, no tenemos ningún trabajo en operar y operamos con toda eficiencia y seguridad porque utilizamos la propia molécula de agua, presente en el aire para realizar nuestra reacción de oxidación fotocatalítica. ¿Hay alguna limitación en la temperatura máxima? No, de hecho, bueno, no lo tenemos por escrito, pero obviamente también en ambientes superiores a 60 grados centígrados, pues no vamos a operar, ¿no? Ya tenemos ahí un punto de evaporación muy alto
Y pasa exactamente lo mismo que sucede en el caso de la congelación. Yo como ejemplo nada más yo les mencionaba cuando tenemos estas charlas de inducción, un lugar donde no podemos operar es el desierto de Atacama, por ejemplo. En el desierto de Atacama no tenemos abajo el 1% de humedad relativa en el aire y obviamente pues, las temperaturas sumamente elevadas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que estamos ya pasados de tiempo, así que agradecemos desde ya y los invitamos a que todas las consultas que puedan tener específicas para su sector se las dirijan directamente a Alejandro y a los contactos que figuran en pantalla. Les agradecemos una vez más por haber participado y quedamos a las órdenes para futuros contactos. Muchísimas gracias a todos y con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y bueno, contacten las preguntas que hayan quedado vía email, las vamos a contestar todas. Y bueno, también está el teléfono que a veces no está disponible todo el tiempo, pero por eso prefiero este tipo de preguntas técnicas, hacerlas por email. Las que yo no pueda contestar, las vamos a contestar mediante el apoyo de Alfonso. Y bueno, gracias nuevamente.